Ajá. 5. ¿Hay alguien por ahí que me escucha? María Victoria. Hola. Gracias. So, let's check. Obviously, work. And where's my camera? Se escucha pero no tiene imagen. Petrita, ¿cuál es tu problema, Petrita? Ya vendrá la imagen. Supongo que, supongo que es porque no la había activado. Si no, bueno, vamos a ver. Em, ya son las 6:02. Yo también tenía un problema técnico, así que por eso me atrasé un poquitito. Pero bueno, estamos a las 6:02, digo yo, a las 4:02. Bien, Petrita, ya me ves. Decía yo que tuve un problema técnico, por eso me atrasé un poquitito. Efectivamente, como dice por ahí Irina, pueden ver este webinar por nuestro canal YouTube. Soy un YouTuber ahora. Tengo a mi hijo que está muy celoso de esto, porque claro, tiene 12 años, entonces, 11, perdón. Entonces, está celoso de que yo sea YouTuber. Am, bueno, vamos a ver cómo sale esto hoy porque no tuve mucho tiempo de prepararlo. Así que lo vamos a hacer relativamente corto, espero. Y, y bueno, así tendremos quizás más tiempo para contestar eventualmente algunas preguntas. Si pongo esto acá, me gusta esta ventana. Ahí está mejor. Bueno, vamos a ver. Si es que funciona, ¿no es cierto? Am, bueno, siguiendo entonces con el programa del webinar, lo digo siempre, que tiene como objetivo entregarles herramientas para que sean capaces de hacer un análisis estratégico de sus actividades y, y así ver cómo están organizados, eh, reparar, ¿no es cierto?, errores, reparar, no sé si existe en español, pero eh, identificar errores y bueno, tomar decisiones informadas para afrontar mejor el futuro que ya está acercándose, el post-FIT 95, ¿no? Post-FIT 19. Tengo entendido además que ya en algunas partes o algunos de ustedes ya han reabierto. Estoy muy contento por ustedes. Espero que les vaya muy bien y que el futuro sea lo más brillante posible. Bueno, hablamos en la primera sesión de la identidad de la empresa, clínica o consulta, ¿no es cierto? Y les dije que cuando yo hablo de empresa me refiero básicamente a una personalidad jurídica. Y hablamos también luego de
cómo identificar nuestras áreas estratégicas de negocio, que es lo que hacemos, ¿no es cierto? Vimos que era un conjunto de tags, tecnologías, aplicaciones y clientes. Y vimos también lo que eran los factores clave de éxito. Vimos que eran input que venían, ¿no es cierto?, desde el mercado, que eran condiciones, entre comillas, que nos pone el mercado para, para ser exitosos. Y vimos también que no son sinónimo de éxito. Es decir, que nosotros debemos tener esos factores para poder competir, pero no significa que vamos a ser exitosos en la competencia. Bueno, también vimos que identificar estos factores era importante también em, para poder eventualmente identificar algunos que nos puedan dar una ventaja competitiva. Y después pusimos todo nuestro conocimiento, ¿no es cierto?, de nuestras áreas estratégicas de negocio, las pusimos en en una, de una manera visual, digamos, y en la matriz PSG, y así podemos localizarnos y focalizarnos en las áreas de negocio que em, nos entregan mayor valor financiero, económico, básicamente. Después de eso, hablamos de los factores externos que influyen en nuestra organización. Hablamos de PESTEL, que son los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Vimos cuáles son las fuerzas que se ejercen y que se contrarrestan en nuestro entorno y hablamos del modelo de Porter, en donde eh, identificamos 5 más una fuerza, que son el poder de negociación del cliente, el poder de negociación del proveedor, la amenaza de nuevos competidores, la amenaza de productos sustitutos, perdón, o de nuevos productos, eh, la rivalidad entre los competidores, y vimos que el más uno era el rol del Estado. Y terminamos también ese día haciendo un análisis FODA, que yo les dije que yo lo llamaba OOAFDE, por objetivo, oportunidades, amenazas, fuerzas, debilidades y estrategias, porque esa es la manera correcta de abordar este análisis y la manera en que le podemos sacar mejor partido para, ¿no es cierto?, aprovechar las cosas positivas, las oportunidades y potenciar lo, lo positivo, valga la redundancia, y poner de lado lo negativo y tomar acciones para eso. Después, eh, esto fue la semana pasada, el jueves pasado, hablamos de la importancia que tiene la experiencia del cliente, eh, lo que, lo que percibe, ¿no es cierto? Eh, Vimos que, bueno, hicimos una pequeña segmentación de los clientes, vimos que el precio no es sinónimo de valor, y vimos que los clientes le entregan un valor que es psicológico también a los servicios que nosotros les entregamos. Y hablamos de hospitalidad, el concepto de hotelería de la palabra, por lo tanto, hospitality, que es un término más adecuado para esto. Y dentro de ese contexto pusimos algunos ejemplos de las recomendaciones que nos ha hecho SEMI para poder, los protocolos que nos ha recomendado para poder trabajar de la mejor manera posible. Hoy vamos a hablar de las SOPs y de las tecnologías de la información. Y vamos a terminar el jueves, antes de la reapertura de la mayoría de nuestras clínicas, con lo que es finanzas y pilotaje y algunos tips para mejorar nuestra tesorería y ver si anticipar las necesidades que podamos tener en este campo.
Perdón. Bueno, vamos rápidamente. Las SOPs, Standard Operational Procedures. Voy a utilizar el término en inglés porque cada vez que intento utilizarlo en español tengo que empezar a traducirlo y no me viene tan rápido. Entonces la SOP, Standard Operational Procedures, bueno, la SOP nacieron como una herramienta de gestión de calidad, ¿vale? Pero han ido evolucionando o expandiéndose hacia otros ámbitos de las organizaciones. ¿Pero qué es? Bueno, una SOP es un procedimiento específico a una operación que describe las actividades necesarias para llevar a cabo una tarea en concordancia con las regulaciones de la industria o el sector en el que nos desenvolvemos, en concordancia también con las leyes o las reglas propias impuestas por nuestras organizaciones. Y es un documento muy importante. Es una descripción plasmada en un documento. Es decir, que eh, no, no debe estar en nuestra mente, debe estar por escrito, está destinado a ser una herramienta de gestión y no a ser un conocimiento específico. Entonces, es un documento. La SOP no es un protocolo. Bueno, mucha gente puede confundir esto con un procedimiento, un protocolo. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? Un protocolo básicamente funciona en un nivel más alto, eh, sin entregar mayor detalle, mientras que una SOP añade mucho más detalle a lo que queremos describir. Un protocolo indica lo que se debe hacer, mientras que una SOP describe el cómo se debe hacer, eventualmente quién debe hacerlo, cuál es el procedimiento para efectuarlo. En definitiva, describimos lo que necesita ser efectuado, perdón, para obtener un resultado. Las SOP son normas, procedimientos y estándares que hoy se emplean en los procesos operacionales, marketing, administración, etcétera. ¿Vale? Aquí les doy algunos usos probables. Gracias a la SOP podemos crear o usar, eh, podemos usar, digamos, la SOP para mejorar la eficiencia y por lo tanto la rentabilidad de nuestras organizaciones. Podemos dar consistencia y fiabilidad en los procesos productivos o en los servicios que ofrecemos, ¿no es cierto? Eh, la experiencia del cliente, me acuerdo, creo que la semana pasada fue que les hablé, por ejemplo, la experiencia de un cliente que está en la sala de espera y que tiene una experiencia distinta de la que tiene su vecino, digamos, que también está en la sala de espera. Bueno, la SOP nos sirve a dar justamente esta consistencia en nuestros procesos en este caso, que la experiencia del cliente sea relativamente la misma, ¿no es cierto? Disminuye la posibilidad de errores. Si seguimos un procedimiento un paso a paso, ¿no es cierto? Es posible, es menos probable, digamos, que se cometan errores. Podemos usarlo también como una manera de evitar o resolver conflictos internos. Si todo el mundo tiene claro lo que tiene que hacer, pues básicamente evitamos conflictos, lo que ayuda a crear un ambiente de trabajo sano y seguro, además. Ayuda a proteger, no sé si proteger está bien escrito, a los colaboradores en áreas como la posible responsabilidad profesional u otra, que en nuestro campo, en la medicina por lo menos, pueden haber incluso responsabilidades penales. Entonces, si seguimos los procedimientos estandarizados, pues bueno, tenemos nos podemos sacar algunas responsabilidades. Es un medio para resolver dilemas, evitando el factor emocional, claro. O sea, yo puedo en mi proceso decisional, por ejemplo, tengo que resolver algunos dilemas que eh, a veces pueden eh, tener una componente emocional. El hecho de seguir una pauta
nos quita este factor. Nos ayuda a cumplir con las exigencias regulatorias y como defensa de eventuales problemas, ¿no es cierto? Y agrega valor a la empresa, puesto que incluso en caso de venta, agrega valor simplemente porque tiene una estructuración. Y una estructuración, pues siempre eh, es un valor agregado. Cada organización tiene un mercado único, una localización única, con infraestructuras únicas y específicas. Cada empresario, cada médico, cada gerente eh, tiene su propia manera de liderar. Cada industria tiene sus propias buenas prácticas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no habrán dos clínicas con idénticas SOPs. Pero bueno, aquí vamos a hablar de de dónde podemos insertar, perdón, las SOP en nuestras operaciones. El servicio al cliente, ¿no es cierto? El Customer Experience, en los procedimientos clínicos, el antes, el después, el durante. Eh, Hablamos de, la semana pasada creo también, hablamos de que el cliente de medicina estética, por ejemplo, que va a hacer un procedimiento de inyección, se va a aplicar un inyectable, pues por lo general el procedimiento en sí dura bastante poco. Entonces, si si tenemos un procedimiento estándar que comienza antes de la llegada de nuestro cliente y que termina después de su partida, bueno, la experiencia para el cliente es mucho más larga y por lo tanto tiene mucho más valor. Lo podemos usar también para mantener equipos y algo muy importante, la formación de nuevos colaboradores. Eh, ¿Cuántas veces llega un colaborador nuevo y hay que explicarle todo? Y pasa por las manos de la mitad de la clínica, por decirlo de alguna manera. Y bueno, todo el mundo le explica lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo. Seguramente cada uno le pone su salsa, ¿no es cierto? O le agrega o le quita eh, sabor, entre comillas, a este mix. Y, y bueno, es complicado, es engorroso, toma tiempo. En cambio, si tenemos los procedimientos ya establecidos, documentados, basta con entregarle, entre comillas, un documento, un libro, y luego responder a dudas, pero eh, es mucho más simple eh, acoger a los nuevos colaboradores. En finanzas y administración también podemos usar las SOPs eh, para programar el recibo de pagos, cuentas, los procesos de recolección de dinero y optimizar estos procesos para optimizar la liquidez. ¿No es cierto? Si yo pago mis facturas después de haber recibido el pago de mis acreedores, pues de mis debitores, perdón, pues estoy optimizando la liquidez de mi empresa y puedo contar con el dinero, ¿no es cierto?, para pagar a mis acreedores. Podemos usarla también en marketing, en ventas, en servicio al cliente. Todo el mundo recibe el mismo servicio, pues es también eh, más fácil de comparar, ¿no es cierto? Si comparamos manzanas con manzanas, distinto que si comparamos peras con manzanas. Am, También para, entre comillas, marcar cómo, cómo son, eh, cómo contratamos a nuevos colaboradores, pero también cómo formamos a los colaboradores actuales.
cómo tomamos acciones correctivas o de disciplina, es decir, que si la gente sabe cuál es el procedimiento y no lo cumple, pues puede esperar una sanción, por ejemplo, o viceversa. También podemos medir, ¿no es cierto?, la performance, eh, el desempeño de nuestros colaboradores, y por lo tanto implementar indicadores que nos permitan medir este desempeño y eventualmente cómo mejorar y felicitar, ¿por qué no? Es también importante desde el punto de vista de management felicitar a nuestros colaboradores que se desempeñan bien y mejor. Y nos permite también la mejor utilización de recursos a disposición. Las SOP son importantes porque, de nuevo, describen los pasos a seguir. Como las empresas y los mercados y la gente es un sistema dinámico que evoluciona, ¿no es cierto? Eh, También ellas pueden evolucionar, por lo tanto, si hoy tenemos un procedimiento X que implica, no sé, 5 pasos, si el día de mañana vemos que hay uno de los pasos que está de más, pues modificamos y ahí estamos ahorrando tiempo y por lo tanto optimizando nuestros recursos y por lo tanto eh, al final de la raya, ¿no es cierto?, ganando quizás más dinero. Yo siempre pongo el ejemplo de los aviones, de cuando uno está en un avión y antes de partir, ¿no es cierto?, el capitán dice, tripulación, ¿cómo que dice? Cerramos puertas, armamos rampas, cross-check y reportar. Esos son los aviones grandes y por lo general en aerolíneas que no son low cost. En los aviones pequeños, en los trayectos más cortos, donde hay menos personal, ese mismo procedimiento saca la parte del cross-check, ¿no es cierto? Cerramos puertas, armamos rampas y reportamos. Y le sacamos el cross-check. ¿Por qué? Porque simplemente no hay nadie que pueda hacer el cross-check, porque hemos eliminado costos. Voilà. Porque hemos eliminado una persona en este caso. Entonces no hay nadie para hacer el cross-check. ¿Cómo redactar una SOP en 7 etapas? Manual for Dummies. Bueno, a empezar por el final. ¿Qué es lo que queremos hacer? Voilà. Después elegimos el formato. Paso a paso, digamos, lo escribimos paso a paso. O hacemos un formato jerárquico, que es lo más importante, y vamos describiendo después cada uno de los pasos de manera jerárquica. O podemos hacer un flowchart, que creo que se llama... no me acuerdo. No sé, no me acuerdo el número específico, creo que más adelante lo tengo anotado. Eh, Vamos a pedir información. ¿A quién? Bueno, a las personas que trabajan haciendo el procedimiento que queremos describir, ¿no es cierto? Le vamos a preguntar a ellos cuál es su trabajo, cómo lo hacen y vamos a poner, ¿no es cierto?, esos pasos y eliminar eventualmente los que son superfluos o que pueden ser eliminados, etcétera. Vamos a definir para qué lo estamos haciendo, cuál es el campo de aplicación, el alcance que pueden tener y vamos a definir a quién nos dirigimos, ¿cierto? Quizás no tendremos el mismo lenguaje para una persona técnica que para una persona más humanista, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? No se, no se hace no utilizamos el mismo lenguaje para crear una SOP en el ambiente medical dentro de una sala de operaciones, por ejemplo, que para la recepción. Voilà.
Una vez habiendo recoltado toda esta información, recoltado, no sé, bueno, cosechado, creo que se dice, no sé, a veces confundo, perdón las palabras. Bueno, habiendo obtenido toda la información, la redactamos. ¿Y qué le ponemos? Título y nombre. Estas son cosas que son básicas, por decirlo de alguna manera, pero que son importantes porque eh, evidentemente tengo que darle un nombre. Digamos, es más simple también referirse cuando uno tiene muchas SOP, ¿no es cierto? Referirse a un nombre y por eso es mejor numerarlas. La fecha de publicación y revisión, o de revisión, es importantísimo porque, como les dije antes, las SOP pueden y deben evolucionar. Entonces, vamos a seguir, hacer un tracking, ¿no es cierto? Un seguimiento de la evolución que se ha hecho. El nombre del rol que, para lo que está hecho, digamos, la, la SOP, la organización, la división, u cualquier otra eh, segmentación que le queramos dar. Eh, ¿Quiénes la prepararon? Es importante conocer quién fue el que la creó y si necesitan aprobación, pues quién la aprobó. Luego también para eh, entregar responsabilidades a las personas que son las encargadas de esto. Y luego vamos a escribir el contenido. Si ustedes quieren, eso era como la primera página, ¿no es cierto? Para identificar la SOP y luego el contenido. Vamos a describir el campo de aplicación, el propósito, las limitaciones, los usos que se le pueden dar a esa, eh, los usos que se le pueden dar al procedimiento que estamos aplicando. Se pueden incluir también los estándares que se están eh, respetando, ¿no es cierto? Es importante, de hecho, para obtener un ISO 9001 es necesario tener este tipo de sistema de gestión, ¿no es cierto? Las Standard Operational Procedures, las regulaciones, los roles, las responsabilidades, etcétera. Vamos a clarificar la terminología, incluyendo los acrónimos. Yo recuerdo en mi experiencia pasada, siempre es pasada la experiencia, ¿no es cierto? Em, en el Comité Internacional de la Cruz Roja, donde estuve un tiempo trabajando, cuando yo entré, me hicieron una bienvenida que duró creo que 2 semanas, en donde yo tenía entrevistas con la gente de las diversas divisiones eh, y básicamente me entregaban información que yo tenía que ser capaz de procesar, pero en el Comité Internacional de la Cruz Roja todo tiene una cruz, todo. Entonces, la- básicamente la gente ya estaba tan acostumbrada a utilizarlo que cuando hablaban no se le entendía nada, porque así como cuando yo hablo más o menos, no se le entiende. Siempre utilizaban dos, tres letras para decir una frase y claro, o sea, aparte es interno, entonces tú recién llegado, yo no tenía idea de lo, entendía la mitad. Es importante entonces eh, poner, digamos, con los significados de lo que estamos diciendo para que sea entendible para todos, sobre todo para las personas que van a llegar a leerlo después de nosotros. Los avisos de seguridad los vamos a poner. Warning, ¿no es cierto? Atención, no desenchufe esto, no desenchufe la máquina de oxígeno durante una operación. Eh, la lista de los elementos o equipamientos necesarios, ¿no es cierto? En esto podemos tomar, por ejemplo, un procedimiento de inyección. Si tenemos una enfermera que va, o un asistente que va a preparar el material para el doctor que va a inyectar, pues bueno, eh, si el día de mañana cambiamos de enfermera, es más simple decirle, mira, este es el procedimiento
y la enfermera, o incluso si la enfermera no está, si está enferma, cualquier persona debería ser capaz de replicar, digamos, las acciones que están contenidas en la SOP. Entonces vamos a poner el equipamiento necesario, dónde encontrarlo y cuándo, en qué momentos son necesarios, temporalmente. Y eventualmente vamos a poner también una guía de resolución de problemas. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Si pasa esto, tome tal acción, etcétera, etcétera. Ese es el contenido de una SOP. Y por último, ahí está. Las SOP no son mandamientos, no es la Biblia, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, como les dije, pueden y deben evolucionar. Eh, bueno, esta es justamente una de las funciones que quizás no mencioné antes, es que ayudan además al cambio. No solamente al cambio de personal, sino que también a, a mejorar y a mostrar, a hacer ver, ¿no es cierto?, que ese cambio es positivo o podría resultar en positivo y por lo tanto recibe una mejor aceptación de las personas que deben ejecutarlas. Entonces, revise, digamos, la SOP, pruébala, edítala tantas veces sea necesario y repite esa operación tantas veces como sea necesario. Eh, Este es un ejemplo de un flowchart. Ahí está diagrama de flujo. Le puse un signo de interrogación porque no sé si así se denomina en español. Pero bueno, este es un programa que tengo yo, pero lo pueden hacer también con PowerPoint. También tiene una, una herramienta de edición de flowcharts, de diagramas de flujo. Ese es un ejemplo, ¿no es cierto? Se los dejo ahí para que lo vean. Bueno, eso es lo que yo les quería comentar sobre las SOP, Standard Operational Procedures. De nuevo, nos sirven para muchas cosas. No tienen, yo diría que hoy en día ya casi no tienen limitación. ¿Por qué? Porque es simplemente una descripción. Pero la importancia que tiene describir las cosas es relevante cuando queremos mejorar nuestros procedimientos, ¿no es cierto? Si los tenemos descritos es más simple. Así que lápiz y papel y a escribir. Es engorroso, ¿ah? La verdad que puede ser engorroso, pero el beneficio que tiene es bastante benéfico, bastante importante. A ver, voilà, como les dije, voy a hablar muy poco de esto porque es cada día más evidente para todos la importancia y el lugar que han tomado las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra sociedad. Tampoco voy a hablar de redes sociales porque eso merece un webinar completo y no simplemente un par de slides. Pero simplemente quisiera ilustrar con algunos ejemplos la importancia que tienen hoy en día, no solo en el proceso comunicacional de nuestras clínicas hacia nuestros clientes, sino que también en la gestión de nuestras clínicas. De verdad que creo que, aunque cada vez le entregamos más importancia, eh, en nuestro mercado, en el mercado de la medicina estética por lo menos, sigue siendo un campo en el que la informatización está un poquito atrasada. Todavía muchas clínicas o consultorios siguen con el lápiz y papel. Bueno, la definición se denomina tecnología de la información y comunicación al conjunto de tecnologías que permite la adquisición, producción, etcétera, etcétera. Información, básicamente eso es lo importante, cómo la procesamos y qué hacemos con ella.
Algunos ejemplos, justamente como les dije, simplemente quiero ilustrarlo con ejemplos. Imaginemos un mundo en donde el cliente recibe notificaciones y correos personalizados automáticamente, sin que nosotros tengamos que ejercer ninguna acción. Pues bueno, la experiencia del cliente, ¿no es cierto?, comienza mucho antes y termina mucho después. Sin embargo, nuestro tiempo, eh, el tiempo en que pasamos entregando esa experiencia, eh, no es, no es un recurso que estamos gastando, porque se hace automáticamente, por ejemplo. Imaginemos un mundo en donde sabemos el café preferido de nuestro cliente, aunque no lo hayamos visto nunca, ¿no es cierto? El otro día creo que les di la experiencia cliente, creo que les di también el ejemplo del café. ¿Dónde vamos a anotar esto? ¿Quién, quién, quién es capaz de conocer el café preferido de nuestro cliente? A menos que nuestra recepcionista tenga mucha buena memoria, es probable que esté anotado en alguna parte y ese alguna parte es probablemente en un sistema de gestión. Entonces, y si nuestra recepcionista se va, pues bueno, el café preferido de nuestro cliente siempre queda ahí. Imaginemos un mundo en donde nuestro cliente puede autoatenderse sin necesariamente sentirse abandonado, es decir, que puede hacer cosas eh, por sí mismo, eh, teniendo la impresión de que está siendo atendido y que está interactuando quizás incluso con alguien. Un mundo en donde podemos estar abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Un mundo en donde podemos hacer teleatención y cobrar por ella, ¿no es cierto? Hoy en día el- esta pandemia nos ha enseñado que es posible hacer todas estas cosas. Un mundo, esta es la parte de gestión, donde hacemos un par de clics y actualizamos todo el historial de nuestro cliente. No es necesario tener una carpeta, ¿no es cierto?, donde está el historial. Podemos visualizar los cambios y mostrar evidencia en donde podemos decirle, mire, sacar una foto, compararla y decirle, este es el antes, este es el después. Donde podemos tener varios lugares de atención, podemos tener varias clínicas y visualizar el expediente del cliente remotamente, sin tenerlo físicamente, digamos. En donde los errores se pueden evitar o incluso corregir, se autocorrigen. Un mundo en donde los procesos internos y externos son automatizados. Un mundo, en definitiva, en donde la información de nuevo es procesada y nos entrega solamente lo que necesitamos. El otro día hablábamos también, el otro día no, hace 2 semanas atrás creo, em, cuando hablábamos de, de dónde sacar la información, eh, si había que comprarla, no. La información por lo general está disponible. Cómo lo organizamos es lo más complicado y en esto la tecnología de la información y comunicación nos pueden dar una mano muy importante. En resumen, las SOP pueden ser aplicadas en muchos ámbitos de la empresa, no solamente en los procedimientos operacionales de gestión, por ejemplo. Son una mejora continua y son dinámicas, por lo tanto, hacen también que, o nos ayudan a ser más dinámicos. Eh, lo que decía antes, largo y quizás tedioso crearlas y redactarlas, pero las ganancias valen la pena. Eliminar costos es algo muy importante, agregar valor es algo muy importante. Recuerdan que la semana pasada hablamos de esto, agregar valor y rebajar costos, no precios. Las SOP son dinámicas, perdón, están escritas sobre papel eventualmente, en el ordenador, no sobre una piedra, no son los 10 mandamientos. Y las TICs, ¿no es cierto?, son una herramienta que nos permite automatizar procesos y por lo tanto ser más eficientes. Eso era lo que quería transmitirles hoy, ¿no es cierto?, las famosas SOP de las que hemos estado hablando desde el principio.
Próximo jueves, último día, nadie se enoja. Es efectivamente la última sesión de este webinar antes de la reapertura de todos, ¿no es cierto? Donde vamos a hablar de finanzas y pilotaje y de tesorería, algo que puede ser importante para la gestión de algunas clínicas o que puede ser relevante en este momento. No olviden seguirnos en las redes sociales, Instagram @bcs.medical, Facebook @bcsmedicalgroup, y como siempre al final de este webinar verán un cuestionario que nos ayudará a mejorar. También estamos seguramente, root, no hay problema. También estamos en YouTube, eso es para root. Y en la academia de Private Equity Family, a propósito, en la academia web de Private Equity Family, estamos voy a terminar mi frase primero. Estamos subiendo también los contenidos de este webinar y también próximamente va a estar algunos contenidos en inglés y en español también, varios webinars de Marjorie Garcerán. Ruth, decía yo que ese es básicamente un ejemplo, es un ejemplo de diagrama de flujo que no es simplemente como ilustración. La definición la puede encontrar fácilmente, la forma de hacer un diagrama de flujo la puede encontrar fácilmente en Internet, incluso en Wikipedia, pero, pero es relativamente fácil de hacer y fácil de comprender. ¿Preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? ¿No? Gracias a ti, Ruth. Muy bueno. Si nadie tiene preguntas, les agradezco que hayan asistido a este webinar entonces. Nos queda solamente el jueves y bueno, súper buena suerte con la reapertura. Espero verlos pronto por España. Un gran abrazo a todos y nos vemos pronto.